tal mundo educativo? Continuamos con la anatomía del sistema nervioso, en esta ocasión pares craneales. Entonces vamos a ver básicamente cómo se denominan del 1 al 12, dónde se originan, dónde se visualizan en el tallo, hacia dónde se dirigen y su función principal. Aquí estamos haciendo como una visión general, una vista anterior de lo que es el tallo cerebral, el encéfalo en su parte inferior, y estamos viendo todos los pares craneales. Primer par craneal olfatorio, segundo par craneal óptico, tercer par craneal, tercer par motor ocular común, cuarto par craneal patético troclear, quinto par craneal trigémino, sexto par craneal motor ocular externo, séptimo par craneal facial, octavo par craneal un poco más abajo el auditivo, noveno par craneal el glosofaríngeo, décimo par craneal el vago y onceavo par craneal el espinal y doceavo par craneal el hipogloso. Entonces vamos a ver, primer par craneal es el nervio olfatorio, nace básicamente en la cavidad nasal, en el techo de la cavidad nasal, en las cintillas olfatorias del techo del pterigoides, digamos en la mucosa olfatoria del etmoides. Función principal, obviamente la olfacción. Segundo par craneal, el óptico, nace en la retina y de ahí se dirige como nervio óptico, va hacia el quiasma óptico y se convierte en cintillas ópticas. Tercer par craneal es el nervio motor ocular común, es un nervio que tiene su origen en el mesencéfalo, su función principal, movimientos oculares, sobre todo hacia adentro, apertura del párpado y constriñe la pupila. Aquí tenemos el tercer par craneal, estaría saliendo de la fosa interpeduncular. Cuarto par craneal patético troclear, es un par craneal que básicamente tiene su origen en el mesencéfalo, por debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Función, movimientos de los ojos, sobre todo movimiento del oblicuo superior. Quinto par craneal es un par craneal muy importante, con tres ramas, oftálmica, mandibular y maxilar. Tiene su origen tanto en lo sensitivo, en la cara, toda la mucosa nasal, mucosa bucal, y lo motor básicamente tiene su origen en la unión bulbo protuberencial. Función principal, tacto, temperatura, sensaciones de dolor de la parte superior e inferior de la cara, y la parte motora tiene que ver con masticación. Sexto par craneal, motor ocular externo, es el par craneal que va hacia el recto externo, o sea, mueve el ojo hacia afuera, y básicamente origina en la protuberancia, acá en la protuberancia, y tiene la función de mover el ojo hacia afuera. Séptimo par craneal importantísimo, con una rama facial, una rama cervical, tiene su origen la parte sensitiva a nivel de lo gustativo de la lengua, y a nivel motor en la protuberancia, su función en el gusto, y a nivel motor es el músculo esencial de la expresión facial, de la mímica facial. Tiene que ver con secreción de las glándulas lagrimales, con salivales, con moco nasal y moco bucal. Octavo par craneal, vestíbulo coclear, es el nervio de la audición y del equilibrio. Su función, digamos, su origen es sensitivo y motor en el bulbo. La parte sensitiva, sensaciones del gusto, él tiene que ver con el gusto, estamos hablando del glosofaríngeo, disculpen. El vestíbulo coclear tiene que ver con audición y con equilibrio. Vestibular, equilibrio, y coclear, audición. El glosofaríngeo, que es el que estamos viendo acá, es un músculo que básicamente se distribuye en la lengua para la parte sensitiva, tiene que ver con tacto, presión, dolor y temperatura de la lengua y el oído externo. Regula, porque tiene que ver con el sistema parasimpático, la presión arterial, la respiración. Y la parte motora tiene que ver con salivación, deglución y reflejo nauseoso. Este es el glosofaríngeo. El décimo par, mal llamado vago, neumogástrico, es un par craneal entonces que tiene su origen en la parte sensitiva en todas las vísceras toracoabdominales, tóraco, abdomino, pelvianas, y tiene una raíz para
inervación de la lengua, la faringe, la laringe, la epiglotis, el oído externo, la dura madre, y la parte motora se origina en el bulbo raquídeo, es decir, la parte sensitiva se origina en todas estas estructuras que estamos viendo, y la parte motora tiene su origen en el bulbo raquídeo, pero él tiene, el neumogástrico es extenso, es bulbo, protuberancia, y casi creo que hasta el mesencéfalo va. Función, la parte sensitiva en el gusto, sensaciones de hambre, plenitud, incomodidad digestiva. La parte motora tiene que ver con deglución, habla, desaceleración del corazón, o sea, bradicardia, constriñe los bronquios, cierra los bronquios, produce secreción y movilidad digestiva, tiene que ver con el peristaltismo intestinal. El 11º par es el nervio espinal, básicamente tiene su origen en los segmentos C1 a C6, es un nervio motor por excelencia y su función, deglución, movimientos de la cabeza, cuello y hombro. Estamos hablando del espinal. Y el origen en el bulbo con la función del hipogloso, que es el nervio por excelencia de los movimientos de la lengua, habla, manipulación de los alimentos, y la deglución, porque él también irriga la orofaringe, Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí están los pares craneales.